Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Te comparto el WhatsApp 6691 1370 42. Repito, 6691 1370 43. 43 al final. Donde puedes integrarte a un grupo donde compartimos esta clase de temas. O si tienes alguna consulta también puedes llamar o mandar un mensaje. En Facebook te recomendamos la página Derecho Agrario, donde queda grabado ese video. Igual en el canal de YouTube Ramón Herrera Chela, donde encontrarás cerca de 350 videos que tratan exclusivamente la cuestión agraria moderna. Este video aplica para ejidos y comunidades y por equidad de género. Cuando me refiero a ejidatario, desde luego que abarco pues también a la mujer. Ambos géneros, solo singularizo por la cuestión de los tiempos. Como un dato curioso, en Facebook ganó el tema 2 y en los grupos de WhatsApp ganó el tema 1 y prácticamente quedaron empatados. De modo que se van a transmitir los dos temas, pero por hoy le damos importancia al de cómo saber si un terreno ejidal o comunal es parcela, uso común o solar, que esté ubicado en la zona urbana, o de plano, no es ni ejidal ni comunal. También nos encontramos con esa clase de realidades. Pues bien, a veces nos preguntamos ese planteamiento por diferentes motivos. Esos son algunos de ellos. La persona interesada tiene en posesión o vive, habita dentro de ese terreno, o bien tiene interés en venderlo, o en su caso en comprarlo, o pretenden celebrar alguna clase de contrato de arrendamiento, de compraventa, de usufructo, etc. O tiene la intención de regularizar, ya sea la tenencia de la tierra directamente como propiedad, o en calidad de la titularidad, o en su caso la posesión. O de plano ya andan enredados en alguna demanda, en algún juicio, en un litigio, y quieren defenderlo. Entonces, ante ese tipo de inquietudes, es sumamente importante saber de qué tipo de terreno estamos tratando, qué tipo de régimen legal aplica para ese terreno en específico. Así que aquí te van los pasos cronológicos que te recomiendo que sigas cuando te encuentres en una situación como esta. Como punto de partida, todo terreno, todo tipo de tierra, cualquier predio, lote o solar, o un baldío o una parcela, están inscritos en algún registro o en algún archivo. Hay que partir de ahí. Es decir, pertenece a alguien la propiedad o la titularidad legal de ese terreno. Llámese a un ejido, a un ejidatario, a la nación, si se trata de terrenos nacionales, federales, a un propietario particular, si se trata de pequeña propiedad ubicada en la zona rural. Esto con independencia de quién viene ejerciendo la posesión, quién viene habitando, quién viene ocupando. A veces, o muchas veces, no necesariamente es la misma persona quien posee, quien habita, quien trabaja una tierra, siendo que la propiedad legal es de otra persona, una persona moral como el ejido, un ente público o una persona física, un particular pues. Entonces parte de ahí, porque a veces por ahí veo en algunos foros que plantean el terreno no es de nadie. Ya no quedan terrenos mostrencos que se llaman en México. Ya todos están registrados. Que no estés enterados es otra cosa. Incluso el gobierno federal hace como 10 años sí lanzó un fuerte programa donde empezó a inscribir los pocos terrenos nacionales que quedaban
vacantes por solicitar, ya están inscritos en algún registro, en algún archivo. Y en ese punto de partida es sumamente importante que te asegures exactamente cuánto mide ese terreno, ya sea en hectáreas o en metros, así como los límites y las colindancias del terreno en cuestión, su ubicación lo más precisa, lo más exacta posible. Y para ello va a ser necesario que contrates a un ingeniero topógrafo, o en su caso algún arquitecto, que varios de ellos también saben hacer este tipo de planos de ubicación topográfica. Ese plano que va a ubicar en algún punto, incluso ahora ya con tecnología satelital, con GPS y todo eso, se facilita más pues su ubicación. El ingeniero que contrates, el perito, el arquitecto, vaya a tomar las coordenadas y va a recorrer físicamente el terreno con su aparato GPS, va a ir registrando los datos para después vaciarlos en un plano. Incluso ese plano se puede vaciar al mapa de Google Maps y también físicamente de manera satelital te lo ubica ese programa. Entonces ese es el primer paso, ubicar el terreno con la mayor exactitud posible. Segundo paso, comienza la investigación. Aquí están las distintas fuentes en las que puedes apoyarte o a las que puedes acudir para investigar cuál es la situación legal de ese terreno. Número 1, literalmente con los vecinos de enfrente, de a un lado, de atrás o cercanos. Ellos te sabrán decir si esa zona es zona de uso común y que fraccionaron de manera económica, si es un asentamiento humano pero que todavía sigue perteneciendo al ejido, o si ya lo regularizó Coret, INSUS o algún otro programa de gobierno, o si de plano es una zona federal, por ejemplo, etcétera. Los vecinos lo saben, pues ellos también tienen años viviendo ahí, y más si tú eres un interesado en comprar o tienes poco viviendo ahí o jamás te habías interesado, te habías preguntado cuál era la situación legal del terreno que te interesa o que tienes en posesión o que consideras que te pertenece. Si los vecinos no lo saben, y de todas maneras aunque el vecino te lo confirme, pues ellos no son una autoridad, no son representantes, ellos simplemente te pueden compartir una información que puede o no ser cierta, pero ya te sirve como una referencia. Entonces acude con el comisariado. Si es ejido, con el comisariado de ejidal. Si es una comunidad, con el comisariado de bienes comunales. Ellos tampoco son autoridad, pero como son los representantes legales del ejido, los dirigentes, ellos tienen la obligación de estar enterados de lo más importante. Y dentro de lo que se incluye precisamente es esta situación de que si en el ejido hay zonas que están irregulares, hay asentamientos irregulares, hay posesionarios no reconocidos, ellos tienen esa información y te pueden advertir, te pueden informar, te pueden confirmar que en efecto lo que tú quieres comprar es un solar que no está regularizado, que hasta donde ellos saben pertenecía a doña Chonita, pero después falleció, ahí que se quedó viendo un hijo y que después llegó otro hermano y que ahí se andaban peleando hace 3 años. Eso te lo puede informar pues el comisariado. O si tú eres el posesionario, si a ti te asignaron en posesión ese terreno y lo pretendes vender, el comisariado te puede decir, ¿sabes qué? Pídele permiso a la asamblea o avísale a la asamblea o vas a pagar una cuota, etcétera. Es la importancia de consultar al comisariado. Y si por cualquier motivo el comisariado no te quiere dar información o no tiene, porque hay ejidos desorganizados, no llevan un control, si ellos no tienen información, entonces te recomiendo que acudas a la oficina más cercana de la Procuraduría Agraria. Ojo ahí, la Procuraduría Agraria tampoco es autoridad y no tiene la obligación de resguardar toda esa información, pero como fue creada como una dependencia de servicio social para atender especialmente a los ejidos y a las comunidades, a través de los visitadores mantienen ese acercamiento, ese trato muy frecuente. Entonces, los visitadores de la Procuraduría Agraria también se llegan a enterar respecto a problemáticas que se presenten sobre determinados tipos de tierras, sobre una zona, sobre una superficie. Ellos se llegan a enterar que te pueden decir, ¿sabes qué? Esa colonia
o ese poblado no ha sido regularizado ni por Procede, ni por FANAR, ni por Rajá, ni por Coret, ni por INSUS. Se ha intentado, pero no se ha podido, o ya están en trabajos de llevar a cabo la regularización, etc. Ellos pues pueden disponer de esa información nada más. Y cuando ya es tierra regularizada, llámese parcela, solar, uso común, a veces en el archivo de la misma Procuraduría Agraria guardan una copia simple de los planos o de las actas de asamblea. No es obligación, pero sí la guardan en varias delegaciones de la Procuraduría Agraria o residencias. Así que le puedes pedir que si te facilitan una copia, con previo pago o responsabilidad que te hagas tú del fotocopiado. Dependiendo de la flexibilidad, de la postura del funcionario público de la Procuraduría Agraria, pues puede que sí te la facilite. No es obligación, se puede negar y no lo puedes obligar porque no está dentro de sus obligaciones o deberes de la Procuraduría Agraria. Ellos nada más orientan, asesoran. Y en donde sí está la información, sin lugar a dudas, porque esa sí es obligación, es en la delegación del RAN, del Registro Agrario Nacional, también conocido como RAM, con M al final, coloquialmente así también se le llama, aunque la sigla correcta es RAN con N. El punto está que el RAN sí fue creado para resguardar, para archivar, para conservar y para expedir como información pública los planos, las actas de asamblea, incluyendo los trabajos que se hicieron para que se regularizaran todas las zonas o casi todas las zonas que integran cada ejido, cada comunidad del país. Pero ahí ya debes llegar con alguna referencia, como con el plano que te sugerí que hicieras al principio, o la información que recabaste con los vecinos, el comisariado, en la Procuraduría Agraria. Ya debes llegar con una referencia de qué tipo de tierra estamos hablando. Por lo menos ir ilustrada en un plano. Y si el RAN dispone de esa información, tú puedes pagar copia certificada para que se te expida, por lo tanto, ya sea del plano completo, llamado plano interno, o el plano individual de la parcela del solar, si es que existiera. Ojo ahí, puede que la delegación del RAN diga, ¿sabes qué? No tengo nada registrado del terreno que tú me solicitas. Eso significa que es probable que entonces esté inscrito en el registro público de la propiedad, ya pues como propiedad privada, si acaso en algún tiempo o al inicio o originalmente fue tierra ejidal o comunal y después con algún programa la regularizaron y pasaron a propiedad privada, pues entonces la investigación tiene que continuar en el registro público de la propiedad. A veces de hecho sugiero que sea la inversa porque es más fácil acceder a la información del registro público de la propiedad, del catastro, ahí del municipio, para que te confirmen si ya está ahí inscrito ese terreno, ese lote, esa parcela ahora con dominio pleno, etcétera, o que si simplemente se trata de una pequeña propiedad que algunas personas confundían con tierra ejidal o aseguraban que era tierra comunal, por ejemplo. Algunos terrenos se encuentran en la fase intermedia y por varios años o por varios meses entre que Coret o INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, sectorizado en la SEDATU, que empezaron a regularizar, expropiaron, empezaron el proceso de regularización de las zonas urbanas, pero no expidieron títulos de propiedad por X o Y motivo, no fue nadie a reclamarlo, a tramitarlo, etc. Y por lo tanto, ese terreno o ese lote o ese predio en específico no está inscrito todavía en el registro público de la propiedad ni en el catastro. Entonces, no descartes el INSUS como también una fuente donde vas a ir a averiguar cuál es el estatus legal pues, del terreno que te interesa. Y como un tips, cuando tu cliente o usted que me está escuchando, que tiene en posesión un solar o un terreno, mejor dicho, cuando son de metros cuadrados que tienen como finalidad pues construir una casa habitación, un local comercial, establecer ahí un domicilio particular, lo más seguro es de que se va a tratar de la zona urbana, asentamiento humano o casco urbano, todos son sinónimos, el pueblo pues. Y cuando son terrenos de un cuarto de hectárea, de media hectárea, de 2 hectáreas, son terrenos que seguramente pertenecen a la zona parcelada, ya sea que literalmente sí están ubicados dentro de la zona parcelada o están ubicados dentro de las tierras de uso común y que por costumbres, usos o malamente, como dicen los ejidatarios, los fraccionaron en parcela.
y el que dice que la viene trabajando dice que es su parcela, que es por parcela, es su propiedad, que le pertenece, que él es el dueño. En su entender, pues lo comprendemos, pero en estricto derecho hay que averiguar si se trata o no de una parcela, pues. Y el tercer paso, entonces ya descubrimos que sí, en efecto, es una parcela de un ejido o es una pequeña propiedad inscrita en el registro público de la propiedad. Ahora, ¿qué sigue? Investigar la situación legal o el estatus legal de ese terreno. Es decir, si acaso está a nombre de quien asegura que le pertenece. Si acaso tiene alguna inscripción de que ese terreno, esa parcela, esa pequeña propiedad está en pleito o está embargada si se trata de una parcela que adoptó el dominio pleno o pequeña propiedad, etc. O si hay medidas precautorias en el RAN con motivo de un juicio ante el Tribunal Agrario. O si de plano está a nombre de otra persona que nada tiene que ver con quien asegura que le pertenece. Ahí está la clave de que si te preguntan que si eso tiene solución, de que si eso se puede regularizar, que si ese terreno se puede ganar, que si ese terreno se puede escriturar, ahí es donde está la clave, en el tercer paso. Porque ya el cuarto y último paso, pues es precisamente eso. Si ese terreno, si ese predio, si esa parcela, si ese lote, si ese solar, si ese baldío tiene pendiente algún trámite, se quedó a medias, no lo han iniciado, tiene algún conflicto legal, algún problema legal de antaños, alguna demanda en curso que abandonaron o que concluyó a favor o en contra de quien asegura le pertenece, o si hace falta pues emprender un nuevo juicio ante el juez civil, ante el Tribunal Agrario, etcétera, para demandar, incluso para defenderlo si ya está siendo demandado, o si eso tomó ya forma de un despojo, pues hay que ir a la fiscalía. Esto lo tienes que hacer y te lo recomiendo mucho para evitarte que andes presentando demandas, denuncias ante instancias incompetentes. Incluso que andes presentando demandas que no van a conceder, prestaciones que no van a prosperar, porque eso se traduce a pérdida de tiempo, de dinero, de desgaste, a veces hasta de decepción. Entonces sigue estos pasos y al llegar al tercero, ya estarás en condiciones de saber exactamente qué es lo que tienes que demandar o qué trámite debes de realizar, o si de plano eso no tiene remedio legal y no tiene ni caso que le metan dinero bueno al malo, como luego decimos allá en los ejidos. Entonces toma nota de esto y créeme, te van a servir muchísimo para que puedas dar una asesoría correcta, o usted ejidatario o comunera, si está escuchando este video, pues para también que no se lo vayan a sorprender por ahí dándoles otras explicaciones. Gracias por la confianza, por la atención. Nos vemos mañana seguramente pues con el otro tema que también salió técnicamente empatado. Pasen pues todas y todos buenas noches.